estaré presentando a la pastora Alba Rodríguez para que esté compartiendo la palabra del Señor conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Aquí con nosotros, Alba Rodríguez. Amén, amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Declaramos que hoy es una mañana especial donde Dios va a hacer cosas grandes. Y tenemos como tema el día de hoy la tentación de Jesús. Es un tema muy poderoso, gloria al Señor, donde podemos ver cómo el Señor Jesús atravesó este proceso de ser tentado. Pero también a través de la tentación Dios nos da una salida. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Por ser palabra de Dios, la leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, gracias Señor por tu palabra, ellas son benditas. Te pedimos, Dios mío, que esta palabra sea de edificación a la vida de cada persona, de cada hermano que la va a estar escuchando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay una connotación muy importante en esta palabra que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, Jesús mismo no fue atento a él al desierto, sino que el mismo Espíritu lo dirigió a aquel lugar. Cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios. Pero dice que él fue llevado para ser tentado por Satanás, para ser tentado por el diablo. Cuando el Espíritu lo llevó al desierto, fue después de que Jesús pasó 40 días y 40 noches en ayuno. Vemos que él también pagó un precio. Si Jesucristo pagó el precio, el mismo precio de la unción, nosotros no estamos exentos de pagar el precio también, hermano. Amén, así es. Jason. Amén, Si así Jesús pagó el precio, es decir que nosotros como hijos de él también tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar Porque un precio. no hay unción sin un precio. Sin un precio. Amén. Entonces, cuando Jesús estaba ya fortalecido, que Jesús fue llevado al desierto, después de haber tenido esos 40 días y 40 noches de ayuno, entonces se enfrentó con el tentador. Amén. Pero en ese momento de prueba hubo una connotación muy importante, donde Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Es decir, que el enemigo estaba poniendo en duda que Jesús era el Hijo de Dios. Así es. Pero lo que me impresiona es que Jesús no cae en la trampa de Satanás. Porque en este tiempo hay personas que dicen, pero si tú eres siervo, si tú eres evangelista, si tú eres profeta, demuéstralo. Demuéstralo con evidencia. Entonces ahí se puede entrar el ego. Ahí puede operar entonces la arrogancia, puede operar el orgullo también de yo querer demostrar que Dios está conmigo. Ay, papá. Vemos como entonces Jesús no accede a los planes de Satanás, sino que le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo nosotros vamos a estar alimentando nuestro cuerpo. No. Hay un tiempo para nosotros alimentarnos. Sin embargo, cuando nosotros alimentamos el espíritu, no tiene límites. No tiene límites. Tú puedes leer la palabra, buscar de Dios, ponerte en ayuno, y mientras más tú vas recibiendo, más la copa se va rebosando. Se va rebosando su aceite. Aleluya. Es decir, que mientras más te alimentes espiritualmente, no se cansa el espíritu. No se cansa el espíritu. Pero el cuerpo sí se cansa de ser alimentado con alimentos porque el cuerpo, físicos. la carne contra el espíritu, pero el espíritu contra la carne. Así es. Como dice Gálatas 5. Amén. Entonces dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es lo que te va a renovar. Amén. En el momento de la aflicción, la palabra del Señor es lo que nos va a dar las fuerzas para nosotros seguir adelante. Es lo que nos va a levantar el ánimo. Amén. Esa palabra de vida que sale de la boca del Padre, esas palabras incluso proféticas, que cuando vienen a nuestra vida, hermano, eso nos fortalece. Por eso es que el Señor entendía que la palabra de Dios es la que nos llena espiritualmente hablando. Amén. Amén, así es. Entonces, lo que siempre digo, lo que usted decía ahí, que literalmente cuando nosotros nos llenamos, nos alimentamos de la palabra, es lo que dice Alba Rodríguez en el nombre de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, parece que dice que el Espíritu de verdad, o sea, que el Espíritu de verdad, el cual nosotros hemos recibido por el mundo, no lo ven ni lo conocen, pero vosotros sí lo conocen. Por eso es que Jesús, cuando Él fue y subió, dijo que aquí, que yo me iré, pero le enviaré el Consolador. Amén. ¿Y quién es nuestro Consolador? El Espíritu Santo. O sea, que nosotros tenemos que ser literalmente todo el tiempo consolados. Hay algo que nosotros debemos entender, literalmente. Si usted es como cristiano, un ejemplo, usted tiene lo que el Padre lo guía a toda verdad, a toda justicia. Pero a toda verdad, a toda justicia, ¿con qué Dios lo va a guiar? Si usted no tiene el Espíritu Santo. Sin embargo, yo conozco personas que yo he visto que dicen, no, que Dios está conmigo, pero sin convertirse. Son gente que tal vez se congrega en una iglesia y dice que son cristianos. Obsesivamente dice, mira, definitivamente yo dice que son cristianos, pero que son cristianos a su manera. Así es. Porque a mí me dice en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, dice que venía este mundo, dice que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Dice que a lo suyo vino, a lo suyo que no le recibieron. Ahora dice más, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, él le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué le dio la potestad a aquellos que creyeron en su nombre? Para que sea hijo de Dios. Porque cuando tú eres hijo de Dios, ahí ay Dios mío, Padre, ahí va a cumplir la palabra que tú leíste ahora mismo. Que dice que cuando Jesús fue tentado, ¿qué el diablo le dijo? Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. O sea, Satanás sabía, bendito sea el nombre del Señor, que Jesús era el hijo de Dios. Pero le preguntó, porque tú siendo cristiano, Satanás te va a decir que tú no eres cristiano. Va a usar un cuerpo, va a usar hasta los mejores amigos tuyos, va a usar hasta tu papá, va a usar tu mamá, va a usar tus hermanos, va a usar lo que tú más amas para herirte, para hacerte sentir que tú no eres. Por eso es que yo he aprendido en el nombre de Jesucristo que yo no necesito que una persona me diga que soy hijo de Dios. Yo mismo tengo que reconocerle y que lo reconozca el Padre. Cuando tú aprendas a caminar, bendito sea el nombre de Dios. Ahora, siempre y cuando usted está caminando bien, no importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga el mundo, lo importante es que usted debe entender que la misma Biblia dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. San Juan 3, ¿usted lo ha leído? Hijo de Dios, por eso el mundo no lo conoció a él, pero nosotros sabemos lo que lo hemos visto, o sea que nosotros sí sabemos que seremos semejantes como tal como él es. O sea, en muchas palabras, ahí podremos ver en el mismo San Juan 18, ¿no? 15, 18, dice que si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Porque vosotros no somos de este mundo, o sea, nosotros, cuando digo vosotros, estoy incluyendo a todo el que es cristiano. Todo el que es cristiano, sabemos que nosotros no somos de este mundo, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros estamos por un tiempito. Sierva, nosotros estamos por un tiempito. Y es lo mismo que usted está diciendo, que a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, mira, hay algo que nosotros debemos entender. El Espíritu Santo es celoso. Ay, papá. Bueno, está bien. Ya vamos a leer Santiago 4 y incluyo ahí para que tú sigas la prédica en el nombre de Jesús. Porque a mí me impresiona tanto. Porque hay gente que no entiende que el Espíritu Santo es celoso. ¿Cómo así es celoso, varón? Que el Espíritu Santo, cuando está en una persona, mora en una persona, el Espíritu Santo no serás, o sea, es celoso, o sea, que nos tiene literalmente a nosotros el cuidado de que nosotros, que tenemos que tener el cuidado con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros miramos, con lo que nosotros decimos.
O sea, que nos era, vamos a leer en Santiago 4, para los que quieren hacer amigos del mundo. O sea, tú no puedes ser amigo del mundo y hacerte amigo de Dios. O sea, hay gente que está adulterando con el mundo. Son adúlteros, o sea, que son adulterios en todo. Y dice, os alma adultera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemista contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros no anhela celosamente? Ahí está. Ahí está. Aleluya. ¿Y qué tú entiendes con ese celo del Espíritu Santo, Alba Rodríguez? Bendito es el nombre del Señor, que nos cela a nosotros. Sí, la Biblia habla de que hay un celo que es de Dios. Sí. Hay un celo que es del hombre. Del hombre. Cuando, dice la Biblia que el celo del hombre es un celo diabólico, irracional. En el mismo sentido. Entonces, amén. Entonces, cuando hablamos del celo de Dios, está hablando de que Dios, el mismo Espíritu nos anhela y es celoso con nosotros. Sí, amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos separó. Nosotros estamos separados del mundo, estamos escogidos, pero para el uso exclusivo de Dios. Entonces, cuando queremos darle cuando le quitamos esa exclusividad a Dios y nos dejamos guiar por la ola de Dios, pero también por la ola del mundo, entonces no estamos siendo totalmente exclusivos para Dios. Ahí sí hay problema, ¿verdad? Amén. Entonces, el Señor desea que nosotros seamos solamente reservados, separados para Él. Amén. Y por eso es que Dios tiene un celo. El celo de Dios es el celo de que es como cuando tú tienes un hijo, tú cuidas a tu hijo. Es como un celo de cuidado, de cobertura, de que tú no te corrompa, de que tú no te me contamine, de que tú marques la diferencia, de que tú hagas lo que el Señor te asignó en esta tierra. No es como el celo del hombre. Entonces, por eso que habla que el Espíritu nos anhela y no celosamente. Nos anhela celosamente. Se te olvidó que de Jehová es la tierra, su plenitud y el mundo, lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares, la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano, puro de corazón, el que no elevado su alma a cosa vana. Se te olvidó que el que está arriba es el dueño de todo. Se te olvidó que mientras más tú codicias lo que está aquí en este mundo, tú estás perdiendo tu tiempo. Se te olvidó que Dios no puede ser burlado por nadie. Se te olvidó que mientras tú estás viviendo, vive por Dios y Dios te permite la respiración, la salud. Y si no es por Dios, tú no vives. Se te olvidó que a Dios hay que darle gracias cada mañana que usted se levanta. Se te olvidó que nosotros no venimos aquí porque nosotros queremos. Nosotros venimos aquí porque el Espíritu nos da la fuerza. ¿Usted cree que nosotros sin Espíritu Santo pudiéramos tener esa fuerza para dar frente a una cámara y decir a una gente que Dios lo bendiga, que Cristo viene? Todo tiene que ser con la fuerza de Dios. Y lo importante aquí es aprender a ser dependientes de Dios. Amén. Porque hay personas que ya se creen tan grandes que dependen de ellos mismos. Entonces Dios dice, vuelve a depender de mí. Cuando tú ves un niño, el niño es totalmente dependiente de su padre. Amén. Sí, porque hay gente que cree que cuando le dicen depender de Dios, ellos creen que depender, Dios le está hablando de la economía. Y Dios se basa en todo. Vamos a ver carro que Dios te va a dar, es que eso es en base en todo. Eso se basa en todo. En la guianza, en la sabiduría. No hay nada mayor cuando usted depende de Dios para que Dios le dé unción, fuego, poder, autoridad. Amén. Y para eso hay que depender de Dios también, sí, incluso para operar en ese ministerio de sanidad, en el profético, dejarse dirigir de parte de Dios. De parte de Dios. Porque hay una parte que hay personas que dicen, no, yo siento esto. Y el sentir del hombre es un sentir de la carne. Sí, no es lo mismo tu sentir. No es lo cuando mismo. Realmente vive contigo el Espíritu. Así es, no es lo mismo cuando ya tú tienes cuando ya Dios te dio las instrucciones para hacer las cosas. Algo que me impresiona aquí también es la profundidad de la palabra de Dios. El cristiano tiene que ser totalmente bíblico. Incluso para las profecías se filtran a través de la Biblia. Amén. Hay muchos cristianos que no quieren leer la palabra de Dios y no entienden que el verdadero fundamento del cristiano, aparte de la oración, del ayuno, está patentizada o sustentada por la palabra.
Entonces, tenemos que entender que hay unas escrituras que están ahí plasmadas, las cuales te van a dar la fuerza en el momento que tú lo necesitas, Amén. las cuales te van a guiar en el momento de la tentación. Porque la palabra del Señor nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice, bajo la misma comunión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo conoce nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él tuvo que pasar por eso. Dice que Él fue tentado en todo, y la palabra todo abarca absolutamente todas las áreas. Él fue tentado en todo. La única diferencia fue que Él no pecó. Y Él tuvo que pasar por todas las situaciones para enseñarnos a nosotros que así como Él venció estando aquí en la carne, nosotros, si nos ponemos y nos decidimos, también podemos vencer. Amén. Porque es un acto de decisión. Es un acto de decidir si voy a pecar o no voy a pecar. Es un acto de decidir si voy a seguir a Cristo o no lo voy a seguir. No lo voy a seguir porque no hay una obligación, sino que es una decisión. Libre albedrío, como quiere dar cada ser humano. Así es. Entonces vemos cómo el cristiano tiene que tener el conocimiento profundo de la palabra de Dios para que pueda ser formado y para que pueda ser también espiritualmente, pueda crecer y madurar. Amén, así es. Aleluya. Vemos cómo Jesús le hablaba a Satanás, le respondía. Pero cuando Satanás hablaba primeramente, él le hablaba utilizando la misma palabra de Dios. Dice que él utilizaba el Salmo 91 para hablarle a Jesús. Sí, porque él dijo que a su ángel mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Así es. Ese cuando él le dijo que se tirara de allá arriba justo para donde lo puso, le dije que échate abajo porque a su ángel mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Correcto. Y es así, vemos que Satanás le habló a Jesús por la palabra, pero Jesús también le hablaba a Satanás por las mismas escrituras, a través del libro de Deuteronomio capítulo 6 y también a través de Deuteronomio capítulo 8. Es decir, tú me dices a mí con la palabra, pero yo también tengo para responderte con la palabra. Amén. El detalle está que Satanás en este tiempo está engañando a muchos porque no conocen el poder de la palabra de Dios. Amén, así es. Cuando tú conoces el poder de la palabra de Dios, cuando tú lees la Biblia, nadie te puede engañar. Nadie te puede engañar. No puede venir el enemigo infiltrado a través de personas que se hacen pasar, pero no son. No son. Se hacen pasar por cristianos. No son cristianos. Pero los frutos de ellos no están. Entonces, porque dice todo al contrario, porque por eso es que dice que por tu fruto te conoceréis. Así O es. sea, que un verdadero cristiano siempre va a entender lo que es realmente la humildad en Dios. Inmediatamente que usted ve que una persona no tiene humildad, mire, el que no tiene humildad, ahí se envasa todo. Porque de nada te sirve predicar, hablar de la grandeza de Jehová, decir que Cristo viene, decir hermano, ame a tu hermano, que cuando usted es realmente el primero no lo hace. ¿Qué es la humildad? Porque hay gente que habla de humildad, porque hay gente que son humildes cuando le conviene. Hay gente que si necesita un favor tuyo son humildes. Oye, hay personas que utilizan esa humildad en esa forma. Si necesitan un favor de usted y ven a la pastora y dicen, bueno, Salvador, yo necesito un favor. Y te duran hasta un mes comportándose bien. Mira, pero nada más lo que ellos desean. Inmediatamente que logra lo que querían, ni siquiera te dicen buenos días por teléfono. Ni siquiera te dicen, mira, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque esa persona lo que estaba buscando, lo que quería. Es como las personas que dicen también que aman a Dios. Porque hay gente que dicen que aman a Dios, pero ¿qué pasa? En su hecho usted ve que realmente no lo aman. Porque hay gente que son temporales. Hay personas que duran hasta 3 meses y que están locos en Dios. Y después tú duras un año apartados de Dios porque lograron lo que querían. Hay gente que quiere una bicicleta y dicen que aman a Dios. Usted lo ve buscando a Dios, dando tratado para arriba y para abajo, pero mentira. Es así, el que ama a Dios verdaderamente lo demuestra. Lo demuestra. Y también el que ama a Dios ama su palabra, cumple sus mandamientos, pero también ama algo que Dios ama, que son las almas. Amén. Ay.
cuida porque hay mucho que las no- almas, Ay, cuida mi el rebaño, cuida el corazón Dios de mío, los demás. Mira qué palabra, mira, eso de eso está golpeando a mucho, porque realmente hay personas que una batalla para ellos salir a predicar la palabra, y cuando usted le pregunta, ¿amas a Dios? Porque hay gente que se envasa simplemente, me congrego y ya. Así es. Me congrego y ya. Pero Dios no te pide solamente eso, hermano y hermanita que están viendo a través de esa transmisión. Dios te pide, demanda de ti que cumpla esa palabra que dice Mateo. ¿Qué dice Mateo 16? Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y acuérdate que en el libro de Isaías dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la buena nueva de la paz. Hay algo que yo quiero profundizar aquí en la misma Profundiza, lectura Isabel. que estamos hablando del libro de Mateo 4 sobre la tentación de Jesús, que hay un momento en que Satanás luego vuelve a tentar a Jesús. Entonces él le mostró, lo llevó al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de estos reinos. Pero en ese momento, lo que Satanás no entendía era que Jesús conocía lo que era la gloria. Jesús venía del cielo. Él era el verbo, él estaba desde el principio. Entonces, como Jesús conocía toda esa gloria que hay en el cielo, él vino y se despojó de su grandeza y vino aquí a la tierra a padecer. Es decir, Satanás le estaba ofreciendo algo a él, pero que ya él tenía. Amén. Él no lo necesitaba porque ya él lo tenía. Él no vino a buscar grandeza aquí en la tierra porque ya él la tenía allá en el cielo. Él lo que vino es para que las almas puedan venir a su Padre. Vino a acercar las almas, los corazones al Padre eterno. Pero dice Jesús en ese momento, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirá. Y luego entonces dice que Satanás o el diablo lo dejó. Y he aquí vinieron los ángeles que le sirvieron. Vemos que la palabra de Dios en el libro de Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero hubo un sometimiento de Jesús. Hubo un sometimiento donde él venció a Satanás. Amén, él lo así es. resistió. Entonces Satanás huyó. Pero ¿qué pasa? Dice que los ángeles le sirvieron a él. Luego de que Jesús pasó por esa situación de ser tentado por Satanás, empezó el ministerio de Jesucristo. Aleluya. Después de la situación que tú estás atravesando, después del problema, de la tentación, del sufrimiento, de todo eso, va a venir en ese momento de prueba, donde incluso el mismo José también tuvo que ser tentado por la esposa de Potifar. Y él fue llevado a la cárcel, él pasó un proceso. Pero a través de ese proceso era necesario que José estuviera en la cárcel, porque allí en la cárcel se iba a encontrar con un copero, el cual Dios se glorificó a través de José. Y él pudo conocer al copero, que fue el canal que al final Dios usó para que el nombre de José sea conocido delante del faraón. Amén. Wow. A veces no entendemos el porqué de las cosas. Y a veces nos turbamos porque no conocemos los planes de Dios. Pero hay algo muy importante, que Dios se glorifique en todo. Y dice también en la parte de Jesús hablando, que ahí entonces empezó el ministerio de Jesús. Ahí empezó Jesús a operar en milagros, a operar en sanidades, en prodigio, en poder, a operar en muchas manifestaciones que marcaron su ministerio. Amén, así es. Pero fue a través de aquella tentación con Satanás. Fue a través de aquel padecimiento, fue a través de él mismo sacrificarse, de él mismo someterse, de él mismo enseñarnos que a través del ayuno, de la oración, hay poder en él. Amén. Jesús nunca dejó de orar, aún siendo el Hijo de Dios. ¿Y por qué hay muchas personas
que tal vez se creen aún más que Jesús, que ni siquiera oran. Ay, Jehová. Y el que no ora no va a ver la gloria de Dios en su No va a vida. haber poder. La oración tiene poder y a través de la oración es que nosotros vamos a lograr grandes cosas. Si algo yo he sabido es que para el cristiano conseguir algo en este camino tiene que ser a través de sufrimiento y de mucha oración. Para que el Señor rompa las cadenas, gloria al Señor. Así es, ya que se predicó la palabra por la misericordia del Señor. Una palabra poderosa, bendito es el nombre del Señor, que Dios usó grandemente a cada uno de nosotros, pero literalmente terminando la prédica ya usó a la pastora poderosamente para dar esa palabra literalmente del cumplimiento de Jesús, como pasó lo de Capernaum, todo lo que Jesús hizo, todo lo que empezó, ya que nosotros sabemos que el bautismo de Jesús empezó a los 30 años, pues después de 30 años fue bautizado, literalmente duró 3 años y medio, predicando la buena nueva de salvación. Después ahí subió, después ahí murió, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, quien intercede por nosotros. Y es el Cristo vivo que nosotros predicamos que hace más de 2000 años atrás, en el nombre de Jesús.